Buenos días a todos. Buen día, profe. Okay. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. No sé si la vez pasada nos quedamos hasta este punto, definimos todas las fuerzas en el diagrama tridimensional de nuestro punto, ¿o en qué nos quedamos, compañeros? No me acuerdo. Creo que ya habíamos hecho los cálculos, ¿verdad? Sí, profe, ya estábamos en los esfuerzos de fatiga. Ah, perfecto, muchas gracias. Ah, ok, ya. Vimos todos los factores, ¿no? Que reducen la resistencia a la fatiga. Sí, profe, creo que los calculamos también. Muy bien, sí, ya los habíamos determinado todos, de hecho. Bueno, entonces tienen ustedes ya todos los valores, ¿verdad? Les voy a pedir ahora que de esta fórmula que ahorita tengo en pantalla, vamos a sustituir cada uno de los valores. Entonces, el primer dato que nos da la fórmula, ya sea aquí al principio o al final, no importa, es el límite de resistencia a la fatiga teórico. ¿Ese cuánto nos dio, se acuerdan? De 43.000 P6. Ajá, 43.000 acá está abajo, sí. 43.000, entonces multipliquen 43.000 PSI por el factor de carga, por el factor de tamaño, por el factor de acabado superficial, por el factor de temperatura y por el factor de confiabilidad del material. Hagan la multiplicación. Me salió de 20.245.9352 P6. Ok, a ver, todos los demás compañeros necesito que me hagan las operaciones, saquen sus calculadoras, por favor. Vamos pues a conectarnos bien con el problema. Ya tenemos todos los valores, nada más para confirmar. El factor por carga es 1, el factor de tamaño va a ser 0.7568, el factor de acabado superficial quedó de 0.7643, el factor por temperatura quedó de 1 y la confiabilidad del material quedó de 0.814. ¿Sí? Esos son los datos que vamos a... Si aquí nos equivocamos, pues ahorita ustedes nos van corrigiendo, ¿ok? Pero bueno, vamos hasta aquí. Ustedes me dicen si son correctos los valores que voy a poner aquí. Sí, son los correctos, profesor. Muy bien. Entonces me dijo que eran 20.000 y tantos, ¿no? A ver, 20.251 punto que... A ver, chéquenme otra vez el resultado para verificar que dé el mismo. Sí, profe, es el mismo. Sí, profesor, es el mismo. Muy bien. Ok. Bueno, ya tenemos la resistencia a la fatiga, ingenieros. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en realidad, no? Lo que estamos haciendo es, ahora sí que les voy a mostrar ahorita la fórmula, en la cual nos va a indicar cómo calcular el diámetro mínimo de un árbol de transmisión. Y todo esto que hicimos es, prácticamente ya tenemos los momentos en los diagramas ¿se acuerdan de fuerzas cortantes? Ya tenemos los momentos, ya tenemos la resistencia, límite de resistencia a la fatiga real. El par de torsión me parece que ahora lo habíamos calculado, que lo calculamos cuando determinábamos las fuerzas. La resistencia a la afluencia del material, pues también ya es una propiedad mecánica que ya tenemos. ¿Y qué nos falta de estos datos, de esta fórmula, ingenieros, para poder iniciar nuestros cálculos? El factor de seguridad. Nos faltaría exactamente el factor de seguridad, que es o el factor de diseño, más bien, que es N mayúscula. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir ahorita esta pantalla. Y para el factor de seguridad, nosotros vamos pues, apoyarnos de las normativas para obtener ese dato. Déjenme lo busco, la tablita donde nos vamos a apoyar para poder obtener ese factor de diseño.
Aquí está. ¿Ya lo pueden ver, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir un factor de seguridad, ingenieros, aquí. Entonces, ahorita de momento, yo voy a usar un valor que ustedes este valor no lo van a repetir para sus problemas. Este es el valor ideal, realmente. Pero aquí la intención es para que ustedes se den cuenta que deben buscar las condiciones para elegir un valor. Nosotros vamos a elegir un factor de seguridad para nuestro problema de 3, ¿sí? Pero aquí yo les voy a pedir que para poderlo seleccionar, pues siempre tienen que analizar estas condiciones que están aquí, ¿sí? Siempre tienen que analizar estas condiciones. Por decir, nosotros, pues en el primer caso nunca nos vamos a encontrar en el diseño de un árbol porque esto es únicamente para estructuras estáticas. Nosotros no tenemos estructura, para empezar no es una estructura lo que vamos a hacer y no es con cargas estáticas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces nosotros a partir del factor 2 es donde vamos a empezar a tomar una decisión para ver qué valor vamos a seleccionar. Pero pues como yo les comentaba cuando vimos factores de diseño, si utilizan de 2 a 2, 5, dice que para estos valores, dice que se utiliza obviamente para diseño de máquinas. Aquí nosotros ya estamos cayendo dentro de un diseño de máquina bajo cargas dinámicas. Las cargas que va a soportar nuestra pieza son cargas dinámicas, pero dice que con una confianza promedio en todos los datos de diseño. ¿Qué quiere decir con eso? Que sacamos pruebas mecánicas destructivas de esa pieza y tenemos todos esos datos. Y que aparte la pieza ya la visualizamos físicamente y que pues posiblemente no tenga ningún desperfecto superficial que pudiera afectar a la resistencia del material. Aquí yo les pediría, si ponen cualquiera de estos valores, pues que me entreguen pruebas destructivas de la pieza. Si utilizan entre 2 a 4, nos dice que son para diseño. Aquí dice de elementos de máquinas, nosotros nos vamos con elementos de máquinas bajo cargas dinámicas, pero aquí dice que las incertidumbres acerca de las cargas y propiedades de los materiales y análisis de esfuerzo del ambiente, o sea, son mayores. Aquí ya hay incertidumbres. Al decir incertidumbre, es dudas. La palabra incertidumbre es dudas, indecisión. ¿Por qué? Porque desconfío del tipo de cargas al cual va a ser sometido finalmente. Ustedes lo diseñan con unas cargas, pero no saben si al final lo vayan a sobrecargar. Ahora sí que en su uso pues, diario de la pieza. Y también si conocen, si tienen incertidumbre sobre las propiedades mecánicas del material, ¿cómo? Bueno, porque no tienen las pruebas destructivas, ¿sí? No las tienen, a lo mejor físicamente solamente lo único que tienen es que visualizaron la pieza físicamente y a lo mejor vieron que pues que está bien, que no tiene golpes, no tiene oxidación, pero lo único que no tienen es la prueba destructiva. Ah, bueno, entonces se van con estos valores, ¿sí? De entre 2.5 a 4. O 4 más cuando ya las condiciones sean más críticas, donde desconozcan totalmente la combinación de cargas, como aquí dice, con incertidumbre en cuanto a algunas combinaciones de cargas, propiedades mecánicas del material o análisis de esfuerzo y del ambiente. Cuando absolutamente pues vean que su pieza está oxidada, que a lo mejor tiene por ahí golpes, mejor utilicen valores de 4 o más, ¿ok? Casi siempre nosotros vamos a encontrar entre 2 a 2.4. En el caso de nosotros, yo voy a tomar la recomendación de la nota. Nos dice que para condiciones industriales típicas en el diseño de árboles, flechas y ejes, de transmisión de potencia mecánica, se sugiere el factor de diseño de 3. Yo voy a elegir esto, ¿sale? Ustedes para su examen, pues ya no van a elegir este. Este es el que, bueno, para cualquier otro diseño, elíjanlo. Nada más para su examen, ustedes me van a dar otro número menos este, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que para la aplicación, cuando son suaves, funcionamiento muy suave, donde no se sobrecarga la transmisión, pueden usar 2, ¿sí? Y ya para condiciones de choque o impacto, mejor utilicen 4. Entonces, bueno, aquí están unas recomendaciones. Nosotros vamos a usar 3, ¿sale? Vamos a usar el factor de 3. Entonces, dejo de compartir esta pantallita y me voy ahora sí a seleccionar el factor de diseño, que será de 3.
¿Queda claro, ingenieros? Bueno, vamos a poner que se vea todo. Ahí está. Pensé que tenía un título antes. Aquí está. Entonces, para determinar el valor del factor de diseño, pues para empezar, pues les pedí que en la tarea 3 del Classroom, por ahí fue una tarea, y bueno, aquí ya les estoy indicando que para los elementos de máquina, bajar cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las cargas, propiedades de los materiales y análisis de esfuerzo del ambiente, tomaremos 3. Vean que copié todo el dato que correspondía a las condiciones que yo estoy considerando. Así como yo lo estoy haciendo aquí, así ustedes me van a dar el valor, me van a justificar por qué eligieron por decir 2.5 o por qué me dijeron 2.7 o por qué me eligieron 3.5 o 3.1, ¿no? Cuando ustedes me pongan en su examen 3.1 o 3.5 o 2.5, me tienen que poner una notita como esta. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, vean, ya tenemos todas las propiedades mecánicas del material, ya todas. Ya tenemos factor de diseño, ya tenemos los diagramas de momentos y fuerzas cortantes. Entonces, podemos ya iniciar el cálculo de los diámetros, ingenieros. Y bueno, vamos a iniciar con esto. Y le voy a pedir aquí, pues, al compañero Carlos David. Por favor, compañero Carlos, ¿nos quieres apoyar? Sí, profe. Cálculo del diámetro del árbol de transmisión. El problema consiste en el cálculo del diámetro mínimo aceptable del árbol de transmisión en diversos puntos a lo largo de su longitud, por lo que es indispensable tener presente siempre lo siguiente. A. En cada punto se observará la magnitud del torque o par de torsión y el momento de flexión que existe en el punto per DCL en YC, en YZ y DCL en XZ, figura 8.14. Ajá, ok. DCL es diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ajá. B. En cada punto se estimará el valor de los factores de concentración de esfuerzo. C. Si en el área que circunda el punto que interesa existe más de una concentración de esfuerzos, para fines de diseño se utilizará de magnitud más grande. Esto supone que las propias discontinuidades geométricas no interactúan, lo cual es una práctica adecuada. D. Cuando sea necesario agregar un cuñero, este debe terminar antes de que empiece el chaflán del hombro. E. Hacer un esquema por secciones en cada punto de la configuración del árbol de transmisión. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, estas son algunas pues, características para poder observar e iniciar nuestros cálculos del diseño del árbol de transmisión. Hasta el momento lo que hicimos fue obtener datos. Ya los obtuvimos todos nuestros datos, ahora vamos a los cálculos, ingenieros. Y en los cálculos, pues tenemos que poner, como dice aquí, para empezar necesitamos los diagramas de cuerpo libre que ya hicimos. Vamos siempre a tomarlos como referencia. Inclusive yo ahorita en cada cálculo que hagamos los voy a poner para que pues se den cuenta que de ahí vamos a sacar muchos datos. Después, una vez que ya hayamos ubicado los diagramas del cuerpo libre, vamos a identificar el punto que vamos a calcular como número 1, ¿sí? Como primer punto a calcular, yo siempre les recomiendo que empiecen en los extremos, ¿sí? En este caso vamos a siempre empezar de izquierda a derecha, pero no hay problema si ustedes quieren empezar al revés. Yo les comentaba, usemos una convención que todo sea de izquierda a derecha para que después no haya confusiones, ¿sí? Entonces, una vez que ubiquemos el punto de análisis en el diagrama de cuerpo libre, ubicamos ese punto de análisis y analizamos sus efectos que produce la carga en el punto de análisis. Entonces, para eso son los diagramas de cuerpo libre. Después, dice que en cada punto se estimará el valor de los factores de concentración de esfuerzos. O sea, si yo voy a analizar el punto A, tengo que ver qué discontinuidad geométrica en el punto A tenga que colocar para poder, pues, instalar un engrane, que es en el punto A, nuestro engrane. ¿Qué discontinuidad? Y analizar el concentrador que esa discontinuidad geométrica me genera. ¿Sí queda claro? Posteriormente dice, si en el área que circunda el punto que interesa, o sea, en el punto de análisis, existe más de una concentración de esfuerzos, ¿sí? Más de una discontinuidad, podríamos decir, más de una discontinuidad geométrica, para fines de diseño se utilizará la magnitud más grande. Esto es muy importante, ¿sí?
que, pues si tenemos más de una discontinuidad geométrica en un punto, por decir en el punto A, pues vamos a usar el valor máximo, no vamos a usar todas, no vamos a sumar las discontinuidades geométricas, nada más se utiliza una y será la que genere un concentrador más alto. ¿Queda claro? Sí. Okay. Bueno, y bueno, aquí dice que para fines de... Dice, esto supone que las propias discontinuidades geométricas no interactúan, lo cual es una práctica adecuada, o sea, no se tienen que sumar, o sea, una discontinuidad geométrica o dos discontinuidades geométricas no suman concentración de esfuerzos, solamente producen como si fuera uno solo. Entonces, bueno, el inciso D dice que cuando sea necesario agregar un cuñero, ¿sí? ¿En qué punto se agrega un cuñero, compañeros? ¿Se acuerdan? Cuando se agrega un engrane. Un engrane, una catarina o una polea, ¿se acuerdan? Ok, sería eso, ¿no? Cuando quieran colocar un elemento, que ese elemento pues, impulse algo más también, que tenga el mismo movimiento que el árbol de transmisión. Entonces, vean, esta nota también es importante, que cuando quieran agregar un cuñero, este se debe determinar antes que empiece el chaflán del hombro. Recuerden que los cuñeros, si lo colocan muchas veces, a lo mejor concluyen se colocan hasta donde está pues la diferencia de diámetros, pero no lo vayan a terminar hasta la pared de la diferencia de diámetros, que sea un poquito antes, porque como se va a colocar un chaflán, es donde empiece ese chaflán, se terminaría la ranura de ese cuñerito. Sí, no sé si me explique. Sí. Bueno. Y bueno, por último, tenemos que hacer un esquema, ingenieros, del punto que vamos a analizar por secciones, por eso le digo aquí, por secciones en cada punto de la configuración del árbol de transmisión. Entonces, con estos puntos que son muy importantes, que no se les deben olvidar, iniciamos nuestro análisis de cálculos. Entonces, vamos a analizar el diámetro en el punto A. Y pues el diámetro en el punto A, ingenieros, yo, para que ustedes se ubiquen, ahorita me voy a ir aquí, donde están todas mis fuerzas, vean. Voy a calcular el diámetro del árbol en el punto A. ¿Y qué hay montado en el punto A? El engrane. El engrane A. Un engrane de dientes rectos, todo eso lo vamos a poner. Entonces, para iniciar ese cálculo, pues yo por eso aquí pues, les pido que utilicen este orden y vamos a analizar que vamos a calcular el diámetro en el punto A y lo que está montado vamos a indicarlo también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a poner qué es lo que está montado? Esto no se les debe olvidar. En su examen, el que no me ponga qué elemento está montado, yo les voy a hacer la indicación que no lo pusieron y pues obviamente van a hacer menos puntaje a su trabajo. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es que al colocar qué elemento está montado aquí, vamos a identificar qué tipo de discontinuidades geométricas voy a poner en mi dibujo, pues en mi dibujo de mi árbol de transmisión. Entonces, vean que aquí ya puse también los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál es la intención de estos diagramas? Bueno, la intención es que identifiquemos el punto de análisis. Déjenme hacerlo más chiquito, ahí está. Vamos a identificar el punto de análisis. Dijimos que vamos a analizar el diámetro en el punto A. Pongo mis dos, vean, estoy poniendo mis dos diagramas de cuerpo libre con todos sus diagramas de cortantes, flexionantes, todas sus fuerzas con representación y valor y magnitud de fuerza. Vean, todo lo que debe ir completo el diagrama. Todo esto debe estar completo, ingenieros. Y después estoy poniendo mis distancias y también mis valores de mis fuerzas cortantes y momentos flexionantes y el diagrama de torsión, ¿sí? En ambos casos, obviamente, pues les comentaba que el diagrama de torsión es absoluto, no necesitan ponerlo en los dos diagramas, nada más pónganlo en uno. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Y otro de los puntos que hablaba, pues, el análisis para el diseño de un árbol que acabamos de leer hace un momento en la página anterior, nos decía que hiciéramos un diagrama de cuerpo libre, un esquema, ¿sí? Y bueno, voy a hacer un poquitito más chiquita la página para que vean el dibujito que estoy haciendo.
Y este dibujo, ingenieros, debe tener una técnica de dibujo, no me van a hacer cualquier dibujo a lo tonto, ¿sí? Debe tener una técnica. Ustedes en el examen lo van a hacer a mano alzada, el dibujo, o utilicen una regla si quieren también, pero no me lo van a hacer ahorita a computadora, ahorita nada más me lo van a hacer a mano alzada, ya háganlo bien, por favor. Ya son ingenieros, para eso llevaron en la materia en el segundo semestre de dibujo asistido por computadora, donde el profesor les debió haber enseñado primero a dibujar a mano alzada y después en software. Para eso era, si alguien decía, es que para qué el mano alzada no nos funciona, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que aquí sí se los pido yo a mano alzada, porque así inicia el diseño conceptual. Es el proceso de diseño de ingeniería lo que estamos haciendo y inicia el diseño conceptual. Les vuelvo a recordar, en esta materia estamos aplicando todos los conocimientos de todas sus materias anteriores, ¿sí? Bueno, en nuestro dibujo, si ustedes se dan cuenta, ingenieros, primero voy a, como la recomendación que nos decía arriba, que pues vamos a hacer dibujo por secciones. Primero voy a tomar la sección del árbol de transmisión para poder diseñar el diámetro en el punto A. Recuerden, iniciando de izquierda a derecha, el primer punto de análisis es punto A. Y hago mi dibujito, trazo mi dibujo. Como les comentaba yo, que como nuestra pieza es un árbol o una flecha de transmisión de potencia, estamos hablando que una flecha puede tener dos elementos montados, pero cuando las dimensiones son muy grandes en cuanto a longitudes, pues ya se considera mejor un árbol más que una flecha. Bueno, pues considérenlo como un árbol o flecha, cualquiera de los dos, no habría ningún problema por indicar esta pieza. Yo le voy a indicar árbol por la dimensión que es muy grande, ya que el análisis es el mismo, las fórmulas son las mismas que vamos a usar en árboles y flechas. Cuando son ejes ya no se utilizan el mismo análisis. Y ahorita se van a dar cuenta. Bueno, resulta que en el punto A, veo mis diagramas, en el punto A está montado un engrane de dientes rectos, es donde inicia toda la potencia. Entonces, el árbol de transmisión, pues yo lo voy a escalonar. Acuérdense que vamos a escalonar, deben ser escalonados el tipo de árbol que vamos a diseñar. Entonces, para poderlo, el escalonamiento, ¿en qué nos va a servir? ¿Se acuerdan para qué nos servía el escalonamiento? Para disminuir las concentraciones de esfuerzo. Bueno, ya no es Pues, tan alto, no dejar una. no tanto para disminuir las concentraciones, más bien para disminuir el precio de los componentes que van a ir montados al árbol de transmisión, ¿sí? Por eso vamos a escalonar, para que los elementos que montemos al árbol no nos den unos elementos gigantescos por el diámetro de barreno que tendríamos que colocar en este caso en los engranes. Este engrane que ahorita estamos usando es un engrane de alguna manera sí es grande, 20 pulgadas son bastante grande la pieza de diámetro de paso, pues obviamente tenemos bastante holgura para poder colocar un barreno dentro de ese engrane. Pero cuando son ya árboles como los que les mostré una vez en una fotografía, pues imagínense comprar un engrane de ese tamaño, ¿no? Del tamaño del diámetro máximo de la barra. Sería muy costoso. Si pudiéramos hacerlo más chiquito, pues mejor. ¿Cómo lo hacemos? Pues escalonando el árbol de transmisión de esta manera. Entonces, otra función que tiene el escalonamiento en los engranes, en los árboles de transmisión, aparte de economizar los elementos que van montados al árbol, la otra función es que ayuda a que el elemento se sostenga, no se deslice lateralmente. ¿Sí me explico, ingenieros? Que en el uso del árbol no esté deslizándose lateralmente el elemento, no se esté desalineando, para que tenga un tope y colocar el elemento. ¿Queda claro, ingenieros? Sí. Entonces, por eso pongo un escalonamiento. Si se dan cuenta, no estoy poniendo longitud ahorita, nada de longitudes del árbol, nada más estoy poniendo una representación, un esquema de cómo, un diseño conceptual de cómo en el punto A voy a planear el diseño del árbol de transmisión. Entonces le estoy colocando, cuando coloque el engrane, pues el grosor prácticamente de nuestro engrane es este diámetro, este escalonamiento del diámetro en A, ¿sí? Y después le pongo un hombro, así le llamamos cuando crecemos el diámetro de uno de los lados, le colocamos un hombro, aquí el hombro va a ser en el lado derecho, en este hombro,
Y como no voy ahorita, estoy apenas diseñando el punto A y no voy a diseñar ahorita en este punto, no voy a hacer todos los demás, hago un corte en donde indico que pues todavía sigue el árbol. ¿Sí me explico, ingenieros? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Hago este corte. Otro punto importante. Ahorita apenas voy a poner esta configuración en donde estoy colocando un escalonamiento. Pero es importantísimo, ingenieros, saber que la pieza que estoy dibujando no sea una placa. ¿Por qué? Puedo diseñar una placa, puedo diseñar un cubo, puedo diseñar un cilindro, puedo diseñar... Hay muchas formas de piezas, ¿sí? ¿Cómo saber que en mi pieza no es una placa? En mi dibujo, ¿cómo demostrar en el dibujo que no va a ser una placa y que va a ser un cilindro? ¿Cómo? Con un eje. Con una línea de eje neutro, ¿sí? Son técnicas de dibujo mecánico, ¿sí? Entonces dibujo aquí, vean, aquí está mi línea de eje neutro. ¿Ya vieron? Aquí está. Entonces, pues esa línea debe ser obviamente normalizada. Aquí por el espesor de línea como que se ven nada más puros puntitos, pero está normalizada, ¿sí? Entonces, se coloca esa línea. Con esa línea, ingeniero, yo sé que es un cilindro. Si ustedes en sus dibujos no me ponen esa línea, hasta les voy a poner, oye, ¿y tu placa para qué va a servir? Porque si no ponen la línea de eje neutro, pues sería una placa. No sé para qué la vayan a querer usar, pero sería una placa. Entonces, es importante. Después, a la hora de escalonar, ingenieros, el árbol de transmisión, recuerden cuando vimos concentradores de esfuerzo, debemos evitar, o sea, este escalonamiento provoca un concentrador de esfuerzo, ¿se acuerdan? Es lo que provoca. Ahora, aquí yo le preguntaría pues al compañero Eric, Yael, ¿cuántos tipos pues, de chaflanes hay para poderlos colocar en esta diferencia de diámetros o en este escalonamiento? ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. De chaflanes tenemos dos tipos, Exactamente. ¿Cuáles son? que es el... Ay, perdón, se me perdió el apunte. Que es el chaflán de... el chaflán agudo Ajá. y el chaflán bien redondeado. Exactamente, tenemos dos tipos de chaflanes, los chaflanes agudos y los chaflanes redondeados. Vamos a tratar de usar esos chaflanes, ingenieros, porque si ustedes terminan en esquinita, aquí esta diferencia de diámetros, pues generan un concentrador de esfuerzos tan alto que ahí va a fracturarse la pieza, no nos va a servir de nada. Entonces, bueno, de aquí yo le preguntaría ahora al compañero Brian Alfonso. Brian Alfonso, te pregunto yo a ti ¿cuál sería el chaflán cuál de estos dos tipos de chaflanes colocaríamos o recomendarías colocar en el punto A que estamos dibujando nuestra pieza? Pues el redondeado para disminuir las concentraciones de esfuerzo. Ajá, ¿y ese en qué punto se recomienda? Porque lo ideal fuera que siempre usáramos ese, pero ¿en qué caso se recomienda poner ese chaflán? ¿Cómo? Ajá, ¿en qué casos poner ese chaflán? Porque, pues si yo quisiera, y ojalá se pudiera, pues yo pondría todos chaflanes redondeados en todo el árbol, pero lamentablemente no puedo hacerlo en todos lados. ¿En qué casos sí puedo ponerlo? ¿En qué casos no se podría poner? ¿Qué casos? No recuerdo muy bien exactamente, pero creo que tenía que ver algo con el tipo de cuñero que íbamos a usar. No, tiene mucho que ver con el elemento montado ahí, que vas a montar en el punto A, tiene mucho que ver, y eso es para todos, ingenieros. Cuando ustedes elijan un chaflán, va a tener mucho que ver con el elemento que va montado ahí.
Aquí ahora yo le pregunto a alguien más, o el compañero, por decir, Daniel, Daniel Alejandro, profe. ¿va? Sí, Daniel, o sea, ¿cuándo puedo utilizar un cuñero de chaflanes con bordes redondeados y cuándo un chaflán con bordes agudos? el agudo es cuando pues, se va a montar un rodamiento a un valero que no se puede ya maquinar, Exacto, y el de redondeado grande es cuando es una catarina, una polea o exacto. una engrana, que ya tienen un Muy chaflán bien. más aceptable. Exactamente. Aquí todos, por favor, vayan a tomando esas notas, ingenieros, porque es cuando les decía que vayan haciendo sus notas, porque son puntos importantísimos. Muchas gracias, Daniel. Sí, profe. Entonces, como en el punto A, lo que vamos a montar es un engrane, pues un engrane podríamos, de alguna manera, su chaflán podemos modificarlo nosotros, le damos un lijado, ahí hasta con la fresa o con el torno, le pueden ahí hacer un chaflancillo, porque es un elemento muy rígido, cosa que no se podría hacer con un rodamiento. Entonces, aquí, como va un engrane, se recomendaría hacer un engrane, un chaflán de bordes, pues bien redondeados. Y para el chaflán de bordes bien redondeados, ¿cuál es su concentrador de esfuerzo, compañero Axel? Axel Eh, Omar. sí, para un chaflán con bordes redondeados, el concentrador es 1.5. Muy bien. El concentrador, pues es uno de los más bajitos que no generan tanto problema y pues sería de 1.5 nuestro concentrador. Entonces aquí vean que en el dibujito esto vamos a indicar con una flecha el chaflán con bordes, o sea, el tipo de chaflán que vamos a usar, que en este caso es con bordes bien redondeados y que su concentrador de esfuerzos es 1.5. ¿Queda claro, ingenieros? Eso es por la diferencia de diámetro. Siempre vamos a iniciar con un escalonamiento, ¿sí? A menos que no les digan, es que no quiero que sea escalonado el árbol, que pues es muy complicado, la verdad es muy raro que les digan eso. Bueno, pues no le ponen bordes, pero tendrían que colocar ver otras discontinuidades geométricas. Entonces, como vamos a instalar un engrane, para poder hacer que ese engrane A le transmita movimiento al árbol de transmisión, ingenieros, porque acuérdense que el engrane A es impulsado por un piñón, que es donde está la fuente motriz. Entonces, para que ese engrane A le transmita el mismo movimiento al árbol de transmisión o a la flecha, pues tenemos que colocarle una cuña entre la flecha y el engrane. Y para poder colocar esa cuña, pues hay que hacer un cuñero, o dos cuñeros más bien, uno en el engrane y otro cuñero en el árbol de transmisión. ¿Sí queda claro? Entonces, pues lamentablemente ese cuñero genera un concentrador de esfuerzos. Y bueno, vamos a verificar si podemos colocar un cuñero que me genere poca concentración de esfuerzos en el punto A. Y pues aquí yo le voy a preguntar ahora al compañero Miguel, no, perdón. Ahora Juan Pablo, ¿ya participaste? Creo que no, No, ¿verdad? todavía no, profe. Ajá. Bueno, ahora sí que en este caso, ¿cuántos cuñeros podríamos? Bueno, hemos visto solamente dos. ¿Cuáles nos puedes recordar cuáles son los dos cuñeros que hemos visto para árboles de transmisión? Es el cuñero de trineo y el de perfil. Exacto. El de perfil, ¿verdad? Son dos cuñeros. Ahora, ¿cuándo usar el de trineo y cuándo usar el de perfil, compañero Juan Pablo? El de trineo se coloca solamente en los extremos y el de Muy perfil puede ser bien, en la parte media del árbol. exactamente. Para empezar de estos dos, muchas gracias, Juan Pablo. De estos dos cuñeros ingenieros, pues vamos a buscar cuál genera menor concentrador de esfuerzos. Y el que genera menor concentrador de esfuerzos es el cuñero de trineo. Pero el problema de los cuñeros de trineo es que no se colocan en cualquier lado, solamente se colocan en los extremos, en las orillas del árbol de transmisión. ¿Sí me explico? Entonces, para este caso, como estamos en un extremo del árbol de transmisión, podríamos colocar un cuñero, en este caso de patín, que me generaría un concentrador de esfuerzos. Y la configuración del cuñero de patín, pues es prácticamente una parte media redondeada, porque así o sea, el cuñero de trineo, pues al final termina en redondeada que genera menos concentración de esfuerzos. Y vean cómo lo estoy dibujando en el árbol de transmisión, en este extremo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí?
¿Por qué con líneas punteadas? ¿Por qué con líneas punteadas? Porque la vista que estoy dándole a mi dibujo es una vista superficial, o sea, no, pero si ustedes le sacan una radiografía, pues verían un huequecito, ¿no? Por eso está con líneas punteadas. Si ustedes me ponen el dibujo con líneas continuas, pues quiere decir que me hicieron un corte, pero tendría yo que ver la que me están demostrando que están haciendo un corte. Y son técnicas de dibujo. No me vayan a poner cortes para que no se les complique la vida. Nada más pónganme así como si fuera una radiografía. ¿Queda claro? Bueno, entonces ese cuñero de trineo. Ahora, una de las recomendaciones que nos pide al principio aquí pues ahora sí que este punto para poder calcular árboles de transmisión, nos dice que cuando sea necesario agregar un cuñero, este debe terminar antes que empiece el chaflán del hombro. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que pues esto lo acabamos de leer? Bueno, pues vamos a ver ese punto aquí, en nuestro dibujito. En nuestro dibujito vamos a ver ese chaflán. Entonces, aquí tengo un cuñero y vean que yo lo concluyo, o lo más bien lo inicio. No lo inicio hasta acá, hasta donde está la esquina, ¿ya vieron? Sino que lo inicio antes de donde inicia el chaflán del hombro, ¿ya vieron? ¿Sí se puede observar, ingenieros? ¿O lo hago más grande? Sí, profe, sí se ve. Sí se puede ver. Sí se puede ver, ¿no? Vean, el cuñero aquí inicia cuando apenas va a iniciar el chaflán, ¿sí? No tiene que estar hasta la esquina, porque si no generaría un concentrador de esfuerzos muy, muy alto. ¿Sí queda claro? Eso es, digo, porque es parte del diseño de este árbol de transmisión. ¿Ok? Así lo van a hacer siempre. Bueno, una vez que hayan pues ya hecho esto, pues dijimos que el cuñero, vamos a usar un cuñero de patín. ¿Y qué concentrador de esfuerzos tenemos para el cuñero de patín? 1.6. 1.6. Entonces colocamos ese concentrador de esfuerzos y lo indicamos aquí, que aquí va a haber un cuñero de trineo o de patín, así yo también lo llamo de patín o de trineo. Aquí le estoy indicando con la flechita que este es el cuñero y que su concentrador es 1.6, ¿sale? Vean que ya tengo nada más ya empecé y ya tengo dos discontinuidades geométricas. ¿Ya vieron? Apenas empezamos y ya hay dos discontinuidades, pero no las podemos evitar estas discontinuidades, sino cómo transmitiríamos el movimiento entre el engrane y el árbol, y pues también pues cómo lograríamos que no se deslizara el engrane, no se esté deslizando o se esté moviendo a lo largo de la longitud, pues con este chaflán con hombros. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros? Sí, profe. Bueno, como con el hombro que puse ahí, con la diferencia de diámetros, aseguré que mi engrane como que no tuviera movimientos laterales hacia la derecha, pues ahora tengo que asegurar que no se mueva hacia la izquierda. ¿Sí, compañeros? ¿Y cómo lo puedo hacer? Hay varias maneras, Aquí yo les puse ahorita una de tantas. Y una de las formas para evitar el deslizamiento hacia el otro lado, ya no puedo poner otro hombro de este otro lado, porque si no, ¿cómo meto el engrane? ¿Queda claro? O sea, si no, ¿cómo meter el engrane? Sería imposible meter un engrane. Lo que aquí yo puse fue una ranura para anillos de sujeción, para poder colocar una ranura, un anillo de sujeción. Y ese engrane, pues con eso aseguro que no se deslice lateralmente. ¿Sí, ¿sí se acuerdan que es un anillo de sujeción? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Mari, ¿sí sabes qué es un anillo de sujeción? Pero digo para que todos tengan el mismo, ahora sí que vayamos con la misma idea, ¿sale? Bueno, ok. Bueno, en este caso puse una ranura para anillos de sujeción. Si ustedes se acuerdan, en concentradores de esfuerzo, tenemos que evitar las ranuras de anillo de sujeción, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Y se van a decir, es que pues, aquí ya se contradijo porque, pues, ¿para qué la ponemos? Bueno, resulta, ingenieros, que la fuerza de flexión que produce el engrane A se encuentra en esta zona donde está montado el engrane. Si ustedes se dan cuenta, después de la ranura, pues no hay montado nada. ¿Están de acuerdo? Estamos en el extremo. Si yo pongo esa ranura ahí, no me va a afectar a la resistencia del material. Me afectaría si esta ranura la cambio de lugar y la pongo acá, del otro lado. Ahí sí le pasaría a dar en la torre a todo el diseño.
Pero en los extremos no es como que no afecta para nada, porque no hay cargas posteriores a esa ranura. ¿Queda claro? Y esto solamente es para los extremos. Otra forma de poder evitar el deslizamiento lateral, ingenieros, recuerden, este es el ancho del engrane, tendría que a lo mejor otra de las maneras que también se puede hacer y se hace, es que a lo mejor el árbol ya no lo termino hasta aquí donde está la ranura, donde empieza la ranura de anillo, ahora sí yéndonos de derecha a izquierda, donde empieza la ranura para anillo, yo a lo mejor ahí corto el árbol, ahí, la longitud del árbol, la estalera la corto, solamente hasta donde empieza, a donde termina el grueso del engrane. Y le ranuro aquí un barrenito. Y lo machueleo el barrenito. De tal manera que le puedo colocar, tomo una placa, ahora sí que una plaquita como una tapita, una tapa, se la coloco aquí la tapa y luego con el machuelito pues ya le pongo un tornillo y presiono la tapa. Y esa tapita va a hacer que pues no se deslice lateralmente hacia la izquierda el engrane. Esa es otra forma, ¿sí? Y hay más, ahora sí que yo ahorita ya les di dos, hay más, ahí ya será cuestión de que investiguen más formas, pero hay más. Pero esas son maneras en las que se pueden apoyar y eso no genera concentración de esfuerzos. ¿Queda Profe, claro? Sí. entonces, o es la tapita que usted menciona o el anillo de sujeción, cualquiera de los dos. Ok. Cualquiera de los dos, ajá, cualquiera de los dos. ¿Sí? Que es lo que luego hacen pues en muchos diseños. Yo aquí puse una ranura para anillo de sujeción, pues igual pudieron haber hecho va a depender inclusive de la herramienta que ustedes tengan, ¿no? Porque a lo mejor no tienen ni machuelos, ¿no? A lo mejor no tienen machuelos, pues mejor hagan la ranura para anillo, porque pues si están desbastando ya el árbol con un torno, pues ya mejor de una vez aprovecha para hacer la ranura para anillo y ahí no afecta porque es el extremo. ¿Queda claro? Por eso aquí les puse la nota, ingenieros, y pues aquí le voy a pedir, por favor, compañero, Giram, ¿nos quieres leer, por favor, Giram, en la notita? Sí, profe, ¿sí me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Okay. En el punto A se monta un engrane y se coloca una ranura para anillo de retención. Como esta ranura se pone en el extremo libre del árbol, no produce fuerzas, momentos o torques que puedan alterar la resistencia del material, por lo que no consideramos ningún valor de Kate para esta discontinuidad. Así es, muchas gracias, Giram. Entonces, en ese caso, no es necesario poner un concentrador de esfuerzos, ¿sí? ¿Queda claro, ingenieros? Bueno, entonces vean que tenemos solamente en este caso dos discontinuidades geométricas que sí me podrían afectar la resistencia del material. Y la primera es el chaflán con bordes redondeados y la segunda es el cuñero de trineo. ¿Sale? Bueno, una vez que hayan hecho su dibujo, ingenieros, con esta técnica, vean que el contorno es más grueso, ¿sí? Los contornos que los detalles que están internos. Viene su corte, viene su línea de centros. Estoy marcando aquí el punto A, que es donde aquí va a estar montado nuestro engrane. Vean, aquí tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestros datos. Ese es el otro caso. Ahora sí, ya una vez que tenga estos puntos, vamos a colocar nuestros datos, ingenieros. Y en nuestros datos, pues vamos a indicar, vamos a ponerlos en un orden. Aquí sí les voy a pedir, por favor, que respeten ese orden y se los pido más que nada es por organización del cálculo. Cuando ustedes dominen este tema, el orden de los datos pónganselos como quieran, pero ahorita lo vamos a poner en un solo orden. El orden que yo voy a usar para colocar los datos es el orden del caso que produciría primero la primer falla, el caso más crítico de falla. Por eso voy a usar ese orden, ¿sale? Entonces, el caso más crítico de falla en un árbol de transmisión, ingenieros, es la fatiga, ¿sí? Son las cargas que producen fatiga. Y las cargas que producen fatiga generan internamente en el árbol esfuerzos normales por fatiga. Y esos esfuerzos normales de tensión y compresión producen momentos flexionantes. ¿Queda claro?
Y esos momentos flexionantes son los que están aquí en las diagramitas que están acá abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar en ese orden, aunque el valor vamos a analizar, estamos en el punto A, vean, pero el punto A no nada más es de un diagrama, sino que va a ser de los dos diagramas. Entonces, vamos a verificar. En el punto A, yo les preguntaría, el primer dato que produciría la falla serían las cargas por fatiga, ¿sí? Yo les pregunto, ¿hay momentos de flexión por fatiga en el punto A? No, profe. ¿En los dos diagramas? Pues no hay, ¿verdad? No. Es cero, vean que es cero en los dos diagramas. Nos vamos a los diagramas de momento de flexión y es cero, ¿ya vieron? Quiere decir que el momento en el punto A pues es igual con cero. Ahí el punto A no actúa como un árbol de transmisión en sí. Vamos a ver cuál es su trabajo que hace en el punto A. Pero bueno, sin embargo, quiero comentarles que, como ya habíamos mencionado ya cuando vimos estos diagramas, que el momento de flexión en el punto A es el que vamos a representar en nuestros datos, es el momento de flexión resultante de nuestros dos diagramas. ¿A qué sería igual el momento de flexión resultante, ingenieros? A la raíz cuadrada de la suma A la del cuadrado. raíz, exactamente, a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los dos momentos en el plano del diagrama YZ y del XZ. Entonces, bueno, aquí nada más les voy a poner la formulita. Ya sabemos que pues, es cero nuestros datos, ¿sí? Es esta formulita que tenemos aquí en el punto A. Vean que estoy nada más analizando el punto A. Voy a ir analizando punto por punto donde hay elementos montados, nada más, ¿sí? Los demás puntos donde no hay elementos montados no es necesario analizarlos porque vamos a continuar el mismo cálculo donde está el mismo dato que tenga el elemento montado. Entonces, para este caso, pues tengo un momento de flexión 0 para el diagrama de cuerpo libre YZ y XZ0. Por tal motivo, mi momento de flexión es 0. ¿Sale? Si hubiera momento de flexión, ese sería el primer factor que provocaría la falla en una pieza. ¿Sale? Vamos con el siguiente factor. Si no hubiera momento, como es el caso en el punto A, vamos a ver el siguiente caso. Y el siguiente caso es el par de torsión. Si no hay momento de flexión que produce falla, entonces el que produciría la falla sería la torsión por esfuerzo cortante. ¿Queda claro? Porque está moviéndose el árbol. Entonces, en el punto A, ¿qué valor de par de torsión tengo, ingenieros? 21.000. 21.000. 21.000. Cuando nosotros analizamos nuestros diagramas de fuerzas cortantes, también analizamos previo el diagrama de torsión y nos dimos cuenta que en el engrane A se produce un par de torsión de 21.000 libras por pulgada cuadrada y que ese 21.000 libras sobre pulgada cuadrada se transmitió a lo largo del árbol de transmisión hasta el punto C, que es donde se consumió todo, porque el punto C pedía toda esa demanda de energía, ¿sí? Entonces, nuestro par de torsión en el punto A, pues es igual a 21.000. Y ahí sí, o sea, como si hay par de torsión, ahí sí podía producirse la falla, ¿sí? Y el último caso, ingenieros, que podía provocar una falla, lo último serían las fuerzas cortantes verticales, ¿sí? En el último de los casos, y pues también vamos a incluirlo aquí en nuestros datos. Como en este caso sí tenemos fuerzas cortantes verticales, vean que en el punto A, en ambos diagramas hay fuerzas cortantes verticales. En el diagrama YZ, la fuerza cortante vertical es de 2.100 libras, y en el diagrama XZ, la fuerza cortante vertical es de 764.3374 libras. ¿Queda claro? Y igual sí, que con el momento flector, pues tenemos que determinar la resultante de la fuerza cortante. Y yo les voy a preguntar aquí, les voy a pedir, háganme esta operación y díganme si es correcto el resultado, por favor. Sí, está bien, profesor. Sí, profe, está bien. Ok, bueno. Entonces, bueno, ya cuando tengan este... ¿Sí? Bueno, en este caso ya no se ocuparía el signo, ¿verdad? De lo que son las 2100 libras.
Sí, sí, los puedes utilizar, pero si te das cuenta, cuando lo elevas al Sí, al cuadrado, cuadrado. ya ahí se tiene que hacer absoluto. ¿Sí? Sí. O sea, lo puedes poner, nada más que pues es irrelevante porque pues de todas maneras se te cambia, ¿no? A positivo. Sí, Entonces, bueno, ese sería el valor por del siguiente caso. Vean que estamos en ese orden. Y ya una vez que vimos estos casos, estos factores que podrían producir falla, ya no hay otro factor, ingenieros. A menos que hubiera una fuerza axial, pues también tendríamos que analizar las fuerzas axiales. En este caso, no tenemos un engrane. Las fuerzas axiales, recuerden que los generan los engranes cónicos, los engranes helicoidales, una palanca para freno, o a menos que esté en posición vertical, colocado verticalmente en nuestro árbol de transmisión. Pero aparte de todo eso, tendremos que ver si la fuerza axial pues, sea por fatiga, para ver qué tanto nos afecta. ¿Sí? Si no es por fatiga, pues no afecta tanto, sin embargo, pues, se puede colocar su magnitud. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Bueno, una vez visto esto, ingenieros, tenemos ahora que decidir cuál concentrador de esfuerzos va a predominar en mi análisis del punto A. Y como lo dice acá, en una de las notas, decía algo sobre los concentradores. A ver, déjame recuerdo dónde era, si en el área, aquí está, vean. Vean, vamos a volverlo a leer, miren. Dice, si en el área que circunda el punto que interesa, o sea, donde lo estamos analizando ahorita, existe más de una concentración de esfuerzos, o sea, más de una discontinuidad geométrica, para fines de diseño se utilizará el de magnitud más grande. ¿Sí, ingenieros? Entonces, ustedes díganme, ¿cuál vamos a usar de esos concentradores de esfuerzos? El de 1.6. El de 1.6, exactamente. Y vamos a colocar 1.6 y vamos a indicar para qué tipo de discontinuidad geométrica corresponde. Así me lo van a poner en el examen, ingenieros. ¿Sí? Todos los datos, todos los datos. Y bueno, pues la discontinuidad es un cuñero de trineo, que es el concentrador de esfuerzos que predomina para este lado. ¿Queda claro? Sí. ¿Ya tomaron nota? Porque viene lo bueno. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno. Ahora sí, viene lo bueno. Con todos estos datos que ya capturamos, analizando y siendo conscientes de que la falla puede ocurrir, la primera falla ocurre por un momento de flexión, luego sí le seguiría el par de torsión y luego le seguiría una fuerza cortante, pues en este caso nos damos cuenta que el momento de flexión no provoca una falla. Por tal motivo, ingenieros, el punto A no está trabajando a fatiga. ¿Sí? Ingenieros, el punto A no está trabajando a fatiga. Cuando no trabaja a fatiga, pues trabajaría como si fuera un eje. ¿Sí? Nada más estamos analizando el punto A, como si fuera un eje, cualquiera. Entonces, no es necesario utilizar en el punto A la ecuación de diseño que nosotros, pues ahora sí que ya vimos, y que les acabo de mostrar, ¿no? Que habíamos indicado que el libro MOT pues bueno, íbamos a usar. Esta ecuación que están viendo en pantalla no la vamos a usar porque no hay momento de flexión, ¿sí? No es necesario aventarse todo este chorizote de fórmula, ¿sale? Esta fórmula, recuerden, solamente vamos a usarla cuando se encuentre fatiga por flexión y par de torsión constante. En este caso, nosotros nada más vamos a tener par de torsión constante, como aquí lo vemos, en el punto A, ¿sí? A menos que nos dijera el enunciado que en el punto A, por decir, hay un clutch y que de repente cambia el par de torsión de un valor máximo a un valor mínimo y luego lo cambiamos de reversa, lo metemos de reversa al mismo tiempo, entonces estaría trabajando el par de torsión por fatiga, pero no sucede en en los temas que vamos a ver aquí,
no sucede, ¿sí? Porque de hecho el programa no nos pide ver esas condiciones. Bueno, para suerte de ustedes tal vez también, ¿no? Pero bueno. Entonces, el par de torsión en el punto A se mantiene constante en el punto A, ¿sí? Entonces, el que provocaría la falla sería el esfuerzo cortante por torsión, ingenieros, ¿sí? En nuestra pieza, el que produciría la falla, según este análisis de datos, es el esfuerzo cortante por torsión. También podría producir la fuerza de corte vertical, que es VA, ¿sí? También la puede provocar, pero el primero que afectaría a la falla sería el esfuerzo cortante por la torsión, ¿sí? Y yo les pregunto, necesitamos calcular el diámetro mínimo del punto A, pero ya no podemos, ya no se recomienda usar la formulota, ese chorizote del cálculo. ¿Qué fórmulas usarían ustedes si se comporta como un eje en el punto A? La que es 16, no me acuerdo bien. O sea, nos vamos, ingenieros, a fórmulas ya de resistencia de materiales, porque ya no hay por fatiga. O sea, el punto A no está trabajando por fatiga, ¿sí? Entonces, vamos a usar fórmulas de resistencia de materiales. ¿Qué fórmula de resistencia de materiales me serviría para calcular el diámetro en el punto A? Pero que involucre la torsión, el esfuerzo cortante por torsión. ¿Qué fórmula, ingenieros? Son las tareas que les dejé en el Classroom. Si no me dicen, quiere decir que no han hecho las tareas. Es una que es 16V sobre 3pi por la torsión vertical. No, porque, bueno, no es torsión vertical, ¿eh? No, todavía no es torsión vertical. Porque ya vamos a hacer ahora sí que nuestro desglose de ecuaciones. ¿Qué fórmula de resistencia de materiales que se parezca al elemento que estamos analizando nos funcionaría para calcular un diámetro mínimo? ¿Qué fórmula, ingenieros? Sí se podría utilizar, pero eso sería si el par de torsión no actuara, si nada más hubiera la fuerza tangencial. Sí la podríamos utilizar en el caso que el par de torsión también fuera igual con 0 y que lo único que produciría la falla fuera la fuerza corte vertical, ¿sí? Que es la VA. Pero en este caso es el par de torsión el que provoca la falla. Podríamos decir que el par de torsión produce un esfuerzo cortante por torsión y ese esfuerzo cortante por torsión provoca la falla. ¿Cómo calcularían ustedes ese esfuerzo cortante por torsión? Sería dividir el par de torsión entre entre el módulo de resistencia a la torsión, ¿no? Exactamente, es entre el momento polar, ¿sí? Sí, es que lo Es apunté entre el como módulo momento. resistente a la torsión. Ajá. Para cambiarlo. No, es momento polar, ¿sí? Entonces, hay una fórmula en barras sometidas a torsión que les indica que el esfuerzo cortante que produce esa torsión es igual al par de torsión. De hecho, me lo dieron ya en las clases pasadas ustedes mismos. Es igual al par de torsión, ¿por qué? Revisen sus notas, ingenieros, ¿no han hecho la tarea? ¿Por el radio? Por el radio o por la distancia de la fibra más alejada hacia el eje neutro, que sería pues prácticamente el radio, o el diámetro sobre 2,
entre el momento polar de inercia que me acaban de decir hace rato, ¿sí? Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ingenieros. Por eso les digo que deben hacer las tareas y ya deben estar, ya hasta nos tardamos en estar deduciendo esa fórmula, ya la deben de dominar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como lo que nos provoca la falla, en este caso, es la torsión en ese orden, primero es la torsión y luego el corte vertical, necesitamos la fórmula del esfuerzo cortante por torsión en barras, porque ya no hay fatiga, ¿sí? Ya no hay esfuerzos normales por fatiga en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fórmula, pues, es la siguiente: el par de torsión por la distancia de la fibra más alejada entre J. O sea, aquí nada más les comento que, pues, veo que no han hecho la tarea, porque son cuestionarios que les dejé. Pónganse las pilas, ingenieros, porque yo ya, si no, de verdad, si no hacen las tareas, si no participan, si no, pues se les interesa, yo en el examen me voy a calificar muy fríamente, ¿sí? Muy, muy fríamente. De hecho, pues lamentablemente por las situaciones de compañeros de ustedes, de que según les habla uno y ya no están en clase, no se puede tener un control realmente de clase, de que estén todos prestando atención. Muchos nada más prenden sus cámaras y se van, perdón, prenden su sesión y se van, las cámaras las dejan apagadas. Yo considero que sí hay compañeros que lamentablemente, desgraciadamente, no tienen pues las mismas condiciones que los que desaprovechan esta oportunidad de las clases y pues lamentablemente están conectados y nada más con su audio porque no pueden encender, no tienen cámara o en el lugar donde están pues es conflictivo para poder usar una cámara, pero pues lamentablemente por los que no aprovechan, por los otros compañeros que abusan de esa confianza, pues yo tengo que ser frío a la hora de calificar los exámenes, ¿sí? Entonces hagan sus tareas, por favor, les van a ayudar porque yo voy a ser frío a la hora de calcular de calificar los exámenes, ¿sí? Entonces, estas fórmulas son fórmulas de resistencia de materiales que ya debieron haber visto. Entonces, nada más les comento que lo que en esta fórmula maneja como C es pues como dijeron ustedes, es el radio o el diámetro sobre 2 y el momento polar de inercia de una sección circular maciza, ¿cuánto vale? Porque esto es el momento polar de inercia, J, pero resulta que J, pues de ahí se deriva también el área de la pieza que estoy analizando. Si yo tuviera una sección rectangular, pues tendría que ponerle el momento polar de inercia de una sección rectangular. Si tengo un peralte I, pues sería ahí, pero ya no voy, ya eso ya lo dejamos atrás. Eso es para estructuras. Yo estoy diseñando un elemento de máquina. El momento polar de inercia que necesito es de una sección circular maciza. ¿Cuál sería? Es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Pi por diámetro a la cuarta sobre 32, perdón, sí, sobre 32, exactamente. Entonces uso pues mi momento, bueno, mi fórmula, el momento polar de inercia por una sección circular, y lo que voy a hacer, ingenieros, es sustituir, ahora sí, este dato del momento polar lo sustituyo en mi ecuación de arriba, ¿sí? Y también sustituyo lo que vale C, que sería diámetro sobre 2, es lo que voy a hacer, ingenieros. Entonces, pues a la fórmula, para empezar a la fórmula del par torsional, como ya estoy diseñando, vean, estoy diseñando un elemento ya real, le voy a agregar un concentrador de esfuerzos, ¿sí? A la fórmula que ustedes conocían en resistencia de materiales, ya le agrego un concentrador de esfuerzos, ya estoy diseñando una pieza, ya no estoy en la parte teórica donde, pues, sí, era para conocer el concepto. Ahora ya estoy en la aplicación y en la aplicación que estoy diseñando ya una pieza que ya va a ser real, la voy a construir, tengo que agregar un concentrador de esfuerzos. Bueno, una vez agregado el concentrador, sustituyo los valores en la ecuación que está arriba, o sea, el momento polar de inercia y la distancia a la fibra más alejada, de tal manera que me queda esta nueva ecuación. ¿Sí? Lo único que hice fue sustituir C es igual a diámetro sobre 2 y el momento polar de inercia es igual a pi por diámetro a la cuarta entre 32, tal como lo mencionaron ahorita. Ahora yo les voy a poner a trabajar un poquito ya su cerebro para que empiecen a despertar y les voy a pedir que me despejen, que me vayan sustituyendo los valores de esta fórmula. ¿Cómo lo podría sustituir más antes de despejar? ¿Cómo sustituyo estos valores más, ingenieros? ¿Qué pasa con este diámetro a la cuarta que está aquí
y este diámetro que está acá arriba. ¿Qué pasa? Se elimina un exponente del diámetro a la cuarta. Ajá. Exacto, cuando es división de exponentes, pues no se elimina, sino se restan, ¿no? Los exponentes, entonces nos quedaría diámetro a la ¿qué? Diámetro al cubo. Diámetro al cubo. ¿Dónde nos quedaría, cómo nos quedaría la fórmula? Sería un medio. Sería T por 16 sobre el diámetro al cubo por pi. Diámetro al cubo, ajá, pero el pi no es por pi, sería sobre pi. O sea, lo único que van a hacer es restar estos exponentes, diámetro al cubo les queda acá abajo, y este 32, pues lo van a subir a esta ecuación y lo dividen entre 2, por eso da 16. De tal manera, pues que pues la ecuación va a ir quedando de la siguiente manera. ¿Sí? Como esta ecuación que está aquí. Todo esto ustedes lo van a despejar, ingenieros. Todo esto me lo van a despejar. Yo así lo voy a creer en el examen. Si ustedes me ponen la fórmula directa, les voy a poner mal el resultado. Quiero que me lo despejen todo. Así como lo estoy haciendo en clase. Entonces... profe, un compañero me mandó un mensaje de que lo sacó su internet y que si lo dejaba pasar. Ok. Sí, ahorita déjenme checarlo nada más. Para que... Pero bueno, voy a descargar la lista y ahorita lo revisamos, permítanme. Y bueno, con esto, ingenieros, les voy a pedir por favor que ahora me despejen el diámetro, que es lo que queremos, lo que estamos buscando. Despéjenme el diámetro. Y pues, permítanme. Y pues me van a dar el resultado pues final prácticamente, ¿no? Vamos a sustituir los valores que ya tenemos y pues obtenemos el dato final. No sería... Par de torsión por 16. Sería 16. Así es. Sobre exactamente. Pi por el momento polar de inercia. Escolar de la sección. Bueno, pero el momento polar ya lo quitamos. Es sobre 2pi. Entonces sería sobre... Sobre pi por el par de torsión, ¿no? Par de torsión. Sí, o sea, este par de torsión que está aquí, lo vamos o sea, lo que queremos es despejar el diámetro en A y nos queda esta última ecuación. ¿Queda claro? Ahora sí, una vez hecho esto, compañeros, pues lo que vamos a hacer así, tenemos diámetro al cubo, pues lo pasamos al otro lado como la raíz cúbica del par de torsión por 16 entre pi por el esfuerzo cortante por el concentrador de esfuerzos. ¿Ya vieron? Así quedó. Ya una vez hecho esto, ingenieros, pues lo único que vamos a hacer es sustituir valores. ¿Cuánto vale el par de torsión? Lo pusimos aquí en nuestros datos. Voy a poner un poquito más pequeñito para ver si se puede ver. 21,000, ¿verdad? Exactamente, es 21,000 por 16. Y ahora lo que nos falta identificar, pi, pues vale pi. ¿Cuánto vale el esfuerzo cortante por torsión? Y más bien, ¿cuánto vale el concentrador de esfuerzos? Eso es lo que sí tenemos. El concentrador de esfuerzos que vamos a usar fue el del cuñero de trineo, ¿se acuerdan? En los datos lo pusimos. Vean que es 1.6, por eso pusimos los datos. Y aquí nada más sustituyo 1.6. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Y bueno, ingenieros, ahora, si se dan cuenta de todo esto, me falta de identificar lo que es tau. Y tau es el par torsional. Pero si ustedes van a los datos, pues no tengo el par torsional, miren, no está. ¿Cómo obtengo ese valor de par torsional? Obviamente tenemos esta otra ecuación que pues ustedes mismos me dijeron que está aquí, pero resulta que pues ya la usé esa ecuación, o sea, tengo dos incógnitas y me faltan, o sea, datos.
me tengo más incógnitas que datos. Cuando ustedes vean, cuando ustedes lleguen a este punto donde no sepan dónde obtener los datos de esfuerzos, se van a apoyar en las teorías de fallas, ¿sí? Se van a apoyar en teorías de fallas, ingenieros, y una de las teorías de fallas es el esfuerzo cortante de diseño, que es este esfuerzo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ese es esfuerzo. Entonces, vean, el dato que nos hace falta en la ecuación es el esfuerzo cortante. Y resulta que nos podemos apoyar del esfuerzo cortante de diseño. Si el esfuerzo que estaría como incógnita fuera un esfuerzo normal, pues ya olvídense, no se usa esta fórmula. ¿Sí? No es esta fórmula, porque esta fórmula es para esfuerzo cortante nada más. ¿Sí? Si es otro esfuerzo, hay que verificar la teoría de fallas para ese esfuerzo. ¿Queda claro? Bueno, entonces usamos esta fórmula, pues ya vamos a sustituirla de 0.57 de la resistencia de la frecuencia entre el factor de diseño para poder determinar un esfuerzo cortante de diseño. Y me llevo esta ecuación, pues prácticamente para poderle dar solución a mi problema, a mi punto A. Vean que aquí es donde aplicamos la resistencia de los materiales. Entonces, y las teorías de fallas. Entonces resulta que de esta fórmula que yo tengo, pues tengo que es igual a 0.577 de la resistencia a la afluencia entre el factor de diseño. ¿Cuánto vale la resistencia a la afluencia, ingenieros, para nuestro material de la viga? 83.000 P6. 83.000 PSI, que fue, acuérdense que fue un dato que calculamos al principio. ¿Y el factor de diseño cuál vamos a usar? Dijimos. Había dicho que 3, ¿no? Que 3, exactamente. Vamos a usar el de 3. El factor de diseño de 3. Ahí está. Resuelvan esta operación para poder nosotros sustituirlo después arriba, en la fórmula de arriba. A mí me dio de 15.963. No. A mí igual, profesor. Ahí está. Nada más quiero comentar que el esfuerzo cortante de diseño es, aquí lo comparamos con el esfuerzo de torsión. También se puede comparar con el esfuerzo cortante vertical, también se puede comparar, por eso les puse aquí que es igual también al esfuerzo cortante vertical, cualquiera, porque es un esfuerzo de diseño. Y ahora sí, ese valor lo sustituimos en la formulita de arriba y ustedes me dicen cuánto vale nuestro diámetro en el punto A. Me dio 2.2 pulgadas. Es raíz cúbica nada más, ¿eh? No raíz cuadrada, es raíz cúbica. Y sí, 2.2 pulgadas, muy bien. Este es el diámetro mínimo, ingenieros, que podríamos usar en el punto A donde vamos a colocar un engrane, en el árbol de transmisión. Ya tenemos el primer diámetro. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, profe, ya. Sí. Sí, profe. Ahí está. Ahí está, ok. Bueno, no sé si tengan alguna duda con este cálculo, ingenieros. Ninguna, muy bien. Bueno, nada más para comentarles que todo este cálculo surge, y bueno, pues les estoy haciendo un poquito más pequeñito ahorita en la pantalla para que se pueda ver pues todo el desglose, ¿no? Creo que hasta ahí se los voy a dejar porque si más chiquito no se va a ver más pequeñito, pero bueno, recuerden, van a poner el título, van a poner título, cálculo del diámetro del primer punto que sería donde inicia la transmisión de potencia del punto A de izquierda a derecha. Lo calculan, ponen sus datos, bueno, ponen qué elemento está montado a ese diámetro, en este caso engrane de dientes rectos. Tienen que poner que es de dientes rectos porque si es de helicoidales o si es cónico, entonces pues tendríamos que
indicar una fuerza axial. Entonces, por eso es importante poner qué tipo de engrane es. Después colocan pues sus diagramas de cuerpo libre. Los dos diagramas de cuerpo libre, yo aquí les marqué pues el punto de análisis, que sería el punto A para ambos diagramas. Posteriormente, al colocar los diagramas, ingenieros colocan su dibujito, su esquema de la configuración del árbol que van a ustedes a colocar en el punto A. Ustedes son los diseñadores, van a colocar esa configuración. Se les recomienda siempre que sea escalonado, que lo hagan de forma escalonada, que pues utilicen técnicas de dibujo y que especifiquen aquí todas las discontinuidades geométricas que podrían utilizar para este punto. Y bueno, una vez que hayan hecho el dibujo con todas sus especificaciones, pues pasamos a los datos, para saber qué fórmulas, estos datos nos van a decir qué fórmulas usar en el punto A o en el punto de análisis. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, continuamos. Nos falta el punto B. Entonces, en el punto B, como título, le vamos a poner cálculo del diámetro en el punto B. ¿Sí? Lo vamos a hacer más grandote. Cálculo del diámetro en el punto B. Y lo que va montado en el punto B, ingenieros, es ahora un rodamiento. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo aquí un rodamiento, montado un rodamiento. Ese es el título. Y bueno, vamos a... Una vez que hayan puesto el título, pues vamos a identificar lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Igual vamos a colocar nuestros diagramas de cuerpo libre, pero ahora respecto al punto B, todo con respecto al punto B, y pues vamos a analizar lo siguiente. Vean, en el caso de rodamientos, el análisis es el siguiente. Y pues le voy a pedir por favor al compañero Pedro. Pedro, ¿nos quieres leer por favor el párrafo? Pedro Jesús. Sí. Cálculos del diámetro del punto B. Montado de rodamiento. Cuando un rodamiento está colocado a un punto entre los otros elementos, como en el rodamiento del punto B, se recomienda para facilitar su futura instalación disminuir muy poco en el diseño del diámetro previo de subíndice AB. Del lado que se instalará este rodamiento y justificará la reducción de este diámetro usando en cálculos los valores de momentos flexionantes y momentos de torsión más altos de los puntos críticos A y B, por lo que se llevará cálculos viéndolo de los diagramas de cuerpo libre del lado izquierdo del punto B, AB y corto y orto. Otro cálculo sobre B, del lado derecho del punto B. Ok, muchas gracias. Vean, ingenieros, aquí voy a hacer un poquito más pequeñita la hoja, porque lo que quiero que vean es el punto B ahora en los diagramas de cuerpo libre. Acá ahorita nada más quiero mostrar esta sección porque quiero que con respecto a lo que escribí arriba lo vayan entendiendo. Vean, estoy posicionado ahora, quiero diseñar el punto B en ambos diagramas, ¿no? En el punto B está un rodamiento. Entonces, ustedes como ingenieros tienen que visualizar desde el cálculo en el futuro cómo van a colocar ese rodamiento, ¿sí? Y lo único, no sé si alguien ya haya colocado rodamientos. ¿Alguien ha colocado algún rodamiento? ¿No? ¿Nadie? Sí. Ajá. Bueno, por ahí los que sí colocaron, ¿cómo lo hicieron? Pues como llevan ajuste, sí es un poquito complicado, hay que, pero debe de centrarse muy bien. Por ejemplo, acá Así es. ayer se ponen unos mameloncitos y a golpes, o si es muy fuerte el ajuste con prensa. Exactamente. Un rodamiento, cuando ustedes lo coloquen, ingenieros, en un árbol de transmisión flecha o eje, dependiendo del tamaño del rodamiento, como ese rodamiento para empezar se debe colocar bajo una presión, un pequeño ajuste, es ligero el ajuste, se debe colocar. Inclusive cuando ustedes vieron el dibujo mecánico, les enseñaron dibujo mecánico, por ahí les mostraron la norma de dibujo NOM, y hay una sección donde dice ajustes y tolerancias, ¿sí? Y es donde vienen los aprietes en el caso de los rodamientos, apriete ligero, apriete mediano y apriete grande. Son tres aprietes que así manejan.
Realmente un rodamiento no nos debemos pasar de una aprieta, inclusive el máximo sería el mediano, pero también va a depender del tamaño del rodamiento, ¿sí? Y para poderlo colocar se tiene que colocar en el árbol con una cierta presión. No queda holgado, porque si queda holgado el rodamiento no funcionaría correctamente. Debe colocarse con una cierta presión y como dijo el compañero, pues hay veces que se coloca con pequeños golpecitos que se van dando alrededor, así poco a poco hasta colocar el rodamiento al lado, que esa es una práctica que no se recomienda mucho, pero luego no tenemos de otra, sinceramente, no hay de otra. Y también otra es con prensas, cuando ya son rodamientos más grandes que llevan un poco de presión mayor, debe ser con prensas. Ya no los podemos colocar a golpes, ya es muy difícil que a golpes pueda ser. Bueno, para colocar ese rodamiento, yo aquí quiero que vean que tienen que ver cómo lo van a colocar. Vean los diagramas de cuerpo libre. Estamos en el punto B. El rodamiento ustedes tienen que verificar si lo van a colocar deslizándolo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo sería más fácil colocar el rodamiento en B, ingenieros? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, porque es donde menos elementos hay, ¿sí? Y menos trayectoria cruzaría el rodamiento que si fuera del otro lado. Una vez visto eso, ingenieros, para colocar rodamientos, entonces debemos identificar que al colocarlo también debemos posicionar un hombro para que pues este rodamiento se acomode con ese hombro y también se pueda evitar el deslizamiento lateral. Entonces, bueno, ese es el consejo que se les da, que es lo que les está indicando acá arriba en el texto. Para colocar un rodamiento, para poderlo pues, diseñar el árbol, pues visualiza todo esto, cómo lo vas a colocar de esta manera, identificas de qué lado va a ser, de izquierda a derecha, y si se dan cuenta, el rodamiento va a estar a una distancia del punto A de 10 pulgadas. Para que ustedes, por decir, a esas 10, deslicen el rodamiento en esas 10 pulgadas, si lo colocan, el rodamiento obviamente se va colocado a presión, ¿qué creen que le pase a la superficie del árbol de transmisión en ese trayecto cuando coloquen el rodamiento? ¿Qué creen que le pase? Si lo están colocando a presión todas esas 10 pulgadas, ¿qué creen que le pase a la superficie del árbol de transmisión? Se daña, ¿no? Pues se daña, exactamente, se daña, se raya, y esas son concentraciones de esfuerzo muy grandes que colocaríamos al árbol de transmisión. Ahora sí que una práctica muy común, por eso se los estoy explicando aquí, para en el momento donde haya, vean, rodamientos que estén intermedios, o sea, en longitudes intermedias, porque si su rodamiento estuviera en el extremo no sería necesario hacer esto. Pero como está en una posición intermedia, lo que se recomienda, una buena práctica, es disminuir un poquito el diámetro previo para que cuando quieran colocar el rodamiento no tenga que deslizar tanto y tampoco rayar toda la superficie del árbol de transmisión. ¿Sí me explico, ingenieros? ¿Sí se entiende? Pero eso es cuando los rodamientos estén intermedios, ¿eh? Entonces, bueno, pues ¿qué se hace? Se disminuye un poquito, no mucho, serían a lo mejor unas décimas de pulgada máximo, un cuarto de pulgada máximo, eso ya estoy hablando así mucho, una exageración, y solamente para que el rodamiento lo podamos instalar. Hay veces que el rodamiento se calienta, hay maquinitas que se llaman ignitores, que calientan la pista interna del rodamiento, se dilata la pista interna y con unos guantes de alta temperatura ustedes tienen que colocar rápido el rodamiento. Pero si ustedes, por decir, quieren deslizarlo en superficies muy, muy largas, pues el rodamiento se enfría y puede ser que se les quede a la mitad amarrado. Y luego para volverlo a colocar ya no lo van a poder calentar, van a tener que ponerle golpes y le van a dar en la torre al rodamiento. Entonces traten siempre, cuando haya rodamientos intermedios, hacer esto. Colocar un diámetro previo más pequeñito y también lo vamos a calcular. ¿Queda claro, ingenieros? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Recuerden, nos quedamos en el punto B. Seguimos la siguiente clase. Les agradezco su atención a todos, ingenieros. Y en este momento, pues les voy a pasar lista para que por si tienen que irse a alguna otra clase. Pues continuamos
hasta el viernes, ¿verdad? Nos toca. Pues hagan sus tareas, ingenieros, tienen muchas tareas que hacer, háganlas, termínenlas ahorita este puente, que aprovechenlo y el viernes nos vemos. Ok. Tengan bonitos días todos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.